Hola, muy buenas tardes. Hoy hemos elegido un tema, se trata de mejora personal. Y para hablar de ello, pues está con nosotros Iris Zamora. Ella es profesora de la Escuela Deportiva de Yoga y está aquí con nosotros para que nos explique exactamente en qué consiste el coaching. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Eva. Pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar, de coaching. ¿Qué es, primero, antes de nada, el coaching? Vale, mira, el coaching es una profesión que consiste en acompañar a personas a conseguir sus objetivos y mejorar tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, se trabaja en consulta a nivel individual y se establece el objetivo con el que se quiere trabajar y desde ahí pues se van explorando cuáles son las dificultades, los obstáculos que la persona encuentra para no conseguir lo que quiere y se trabaja para intentar solucionarlo. Pero es como quien dice un entrenador personal, pero de tu mente, de tu comportamiento. Vale, mira, el término coach viene del inglés y viene del mundo deportivo. Coach en inglés es entrenador. Entrenador, claro. ¿no? Entonces el coaching se desarrolló en el tema deportivo y después se exportó a otras áreas como el área empresarial o de negocios, el área personal, el área de la educación. Ahora está extendido en muchas áreas. Es muy difícil traducir esa palabra al español porque realmente no es un entrenador. Yo diría más bien que es una persona que acompaña. Acompaña para que la otra persona encuentre sus propias respuestas, vea cuáles son sus bloqueos y vaya hacia lo que quiere. Entonces, el coach le ayuda en ese proceso. Se habla de personal, quiere decir que a la hora de tratar con una persona, como coach que eres, se trata de uno por uno, no puede hacerlo en grupo ni siquiera de dos personas, porque las personas somos diferentes, ¿no? Mira, existe un coaching específico que se llama life coach o coaching de vida, que sería la traducción al español. Ese es el coaching que yo hago. Significa coaching para cualquier área de tu vida en la que quieras mejorar. En ese sentido yo trabajo a nivel individual, pero también es cierto que existe coaching para equipos. Entonces hay coaches que se especializan para trabajar con equipos y van a empresas y hacen que los equipos tengan mejor comunicación, se centren en conseguir objetivos, mejora el rendimiento de la empresa. Entonces realmente se puede aplicar de distintas formas. Yo trabajo a nivel individual, pero también se pueden hacer talleres a nivel grupal con objetivos específicos. Pero quizás sea otra forma o en qué se diferencia, no sé si es muy parecido a la psicología. Se juega con la psicología, ¿no? Y se trata la psicología de las personas, ¿no? Se trabaja, no es psicología y se trabaja muy diferente a la psicología o a la psicoterapia, que también es herramientas parecidas, ¿no? La principal diferencia con la psicología o con la psicoterapia es que el coaching trabaja desde el presente hacia el futuro. Es decir, si una persona llega y tiene un bloqueo, nosotros no nos ponemos a revisar el pasado, a ver dónde está el origen o dónde está el trauma. Nosotros vemos en la situación del presente qué es lo que la persona quiere mejorar, hacia dónde quiere ir y qué quiere cambiar. Y pasamos a la acción, qué acciones tiene que tomar para conseguir lo que quiere. En cambio, la psicología o la psicoterapia sí que se detienen más en el trauma, en el origen, en analizar o en resolver esa situación del pasado. Pero bueno, tú lo has dicho, si no se resuelve esa situación, ¿cómo afronta el presente? Porque lo que resolvemos son los obstáculos que hay en el presente. Por ejemplo, una persona puede tener miedo a hablar en público por algo que le pasó en el pasado. En la psicología quizás se detendrían... Ya estamos hablando del pasado. Sí, pero en la psicología sí se detendrían en ir a ese suceso que le ocasionó en el pasado ese miedo. En el coaching no, en el coaching hacemos que tome conciencia de cómo ese bloqueo le paraliza, cómo ese bloqueo le limita y buscamos a través del coaching una toma de conciencia, un aprendizaje nuevo, algo que le haga ver la situación de manera diferente para poder ver nuevas posibilidades. Se enfoca mucho en ver nuevas posibilidades, nuevos caminos, porque desde tu bloqueo tú siempre actúas de la misma manera, ¿vale? Nos quedamos atascados y no vemos más opciones. El coaching te abre la mirada para que puedas ver más opciones y pases a la acción. Entonces realmente no nos detenemos en analizar lo que ocurrió, sino lo que te pasa ahora, cómo te impide ser la mejor versión de ti mismo y qué tienes que hacer para salir de ahí.
Pero entonces, ¿es una metodología de vida? Sí. ¿De llevarla a cabo siempre o todo el tiempo? Mira, realmente en las sesiones se utiliza una metodología, y cuando una persona asiste a un proceso de coaching, aprende ciertas herramientas o ciertas formas de actuar, o herramientas propias o recursos suyos que luego va a utilizar siempre. Entonces, porque te cambia un poco la forma de enfrentarte también a los problemas y a las situaciones. Pero sí, podemos decir que es una metodología concreta, que se sabe que está estudiado, que funciona, y dentro de eso, en la sesión se van pasando por varias fases, que es lo que hace que al final haya esa toma de conciencia o ese nuevo aprendizaje. Pero ese tratamiento así tan individual, como ya dije antes, las personas no son iguales, y lo que le frena a uno, por ejemplo, hablar en público, lo que le puede frenar a una persona, a otra puede ser completamente diferente. Ese miedo, ¿cómo se sabe, cómo llegas a saber todo eso? Lo bueno del coaching es que... Porque si el método es para todos igual, sí, sea el tema que sea el que le esté frenando. Mira, sí, es muy buena pregunta, porque el método es universal, pero el coach no guía al cliente, no le decimos lo que tiene que hacer. El método hace que el cliente encuentre sus propias respuestas, que el cliente conecte con el obstáculo, que conecte con que llegue a un nuevo aprendizaje y que encuentre nuevas opciones, pero las encuentra él. Entonces, es cierto, ante un mismo bloqueo, yo trabajo con una persona y él llegará a unas respuestas y otra persona llegará a otras diferentes, pero la metodología funciona y hace que ellos encuentren su respuesta. ¿Sabes? Entonces, dentro de eso, el coaching es un proceso que, aunque tiene una metodología, hay partes que son muy abiertas, y dentro de esas partes se utilizan herramientas o se utilizan técnicas. Entonces yo puedo con una persona utilizar una técnica y con otra persona utilizar otra diferente, con el mismo objetivo de que tome conciencia, pero uso distintas herramientas. Entonces ahí sí que varía la forma en la que trabajamos. Por lo que tienes que, me imagino, conocer a esa persona un poco, entrar a conocerla, ¿no? De cómo es personalmente. Claro, bueno, y en el proceso de coaching la persona también se conoce a sí misma. A través del coaching acompañamos a la persona a que se conozca a niveles que hasta ahora no se conocía. Entonces descubre nuevas fortalezas, nuevos recursos, nuevo potencial que tenía como latente. Se da cuenta de lo que le bloqueaba a nivel inconsciente y lo hace consciente. Todo eso lo hacemos en un proceso que lo hacemos juntos, realmente. Yo no tengo que conocer a la persona de antes, la voy conociendo en el proceso y ella se va conociendo y va viendo ese camino juntos, ¿no? Es como, se dice que es como un baile entre el coach y el cliente. Una de las partes de la sesión de coaching es la exploración de la situación actual. Entonces lo que hacemos es explorar la situación, pero no tanto lo que ocurre, sino cómo lo vive la persona, cómo te hace sentir, cómo piensas cuando estás en esa situación, qué te dices, cómo percibes las cosas y qué es lo que te bloquea y qué necesitarías para salir de ese bloqueo. A través de preguntas, en el coaching se le llaman preguntas poderosas, porque son preguntas que hacen que la persona amplíe su conciencia y que le haga reflexionar sobre cosas que antes no había reflexionado. Es decir, tienes que ver las diferentes situaciones y ver su comportamiento, ¿no? Sí, precisamente en lo que se pone mucha atención es en el proceso, en el cómo hace la persona las cosas. No tanto en los detalles de cómo es la situación, sino en cómo lo vive y cómo actúa la persona. Entonces hay una parte de la sesión que está enfocada a eso, en que veamos, nos metamos de lleno en el conflicto para ver cómo lo vive, cómo lo hace, cómo lo gestiona, cómo lo crea, porque los conflictos la mayoría de las veces los creamos nosotros mismos con nuestras reacciones, y de esta forma la persona empieza a poner conciencia y tiene más conocimiento de lo que le está pasando, porque solo si conocemos lo que nos pasa podemos hacer cambios. Entonces sería, en el coaching, una de las fases es definir el objetivo, o sea, ver qué quieres trabajar, para qué estás aquí, ¿no? ¿Qué te trae aquí? Después veríamos, bueno, ¿y cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que estás viviendo que necesitas cambiar
qué es lo que te sucede cuando te ves en esa situación, y ahí exploramos. Después pasamos a otra fase en la que, bueno, ahí se produce un aprendizaje, se produce una toma de conciencia y de repente la persona amplía su mirada y ve nuevas opciones. Desarrollamos todas esas nuevas opciones y de esas opciones se eligen una o dos que son con las que la persona se compromete a realizar, o sea, pasamos a la acción, elaboramos un plan de acción. Con esto que has visto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer para realizar cambios que te acerquen? Bueno, por lo que me estás contando, es un poco, ha habido programas referente a eso, como Hermano Mayor. Es que Hermano Mayor es coach. No recuerdo el otro nombre, Sí. que era Super Nanny o algo así. Es que son coach. eso, ¿no? De hecho, si tú te fijas, Se trata de hacer ese trabajo, ¿no? en Pesadilla en la cocina, Chicote también hace un trabajo de coach. Coach lo que hacen es ver dónde está el problema, cuál es el bloqueo y hacer que la persona mejore personalmente. Sí, esos programas son, en cierta forma, los que están acercando la figura del coach a las personas. Lo que pasa que bueno, están dentro de un programa de televisión y siguen un formato quizá algo diferente, pero son coach. Entonces, va dirigido a cualquier persona, ¿no? Siempre se habla también de que para las empresas pues viene muy bien, pero cualquier persona que nos esté escuchando tiene que tener un problema o no tiene por qué tener ningún problema, simplemente para conocerse, o Tiene que tener la inquietud o ganas de mejorar en algún área de su vida. Por ejemplo, una persona que... no tiene por qué encontrarse mal, No, pero puedes querer mejorar. O sea, podemos vivir en un nivel de satisfacción o de plenitud y podemos aumentar eso si desarrollamos ciertas áreas de nuestra vida. A lo mejor hay una persona que profesionalmente se está desarrollando y se siente muy plena, tiene familia y se siente muy bien con su familia, pero a nivel personal siente que hay un vacío, que necesita hacer algo para desarrollarse. Podría hacer un proceso de coaching para descubrir qué necesita, con qué quiere llenar su vida, qué le haría feliz. O personas que tienen un trabajo que no les gusta y quieren mejorar profesionalmente, quieren encontrar su verdadera vocación. Personas que tienen alguna dificultad en la relación familiar o relación en el trabajo con alguna persona. O sea, el coaching también sirve para mejorar relaciones interpersonales y también sirve para mejorar habilidades personales. Es decir, a mí antes me daba pánico hablar en público, me daba miedo hacer entrevistas, hablar como hicimos el otro día en la charla de Mindfulness, hubiese sido incapaz. O sea, yo en la universidad dejaba de hacer trabajos, si había que exponerlos, aunque me bajara la nota, por no exponerme delante del público. Y yo ahora puedo hablar con normalidad delante de otras personas, y eso ha sido porque he hecho algo para superar ese bloqueo. Entonces el coaching te puede ayudar a generar nuevas habilidades, desarrollar nuevas cualidades que te ayuden a mejorar profesionalmente o personalmente. Pero es trabajar tu mente, ¿no? Es trabajar sobre todo la mente, en cómo vives, bueno, también emociones. En el coaching se trabaja también con la inteligencia emocional, es decir, cómo te hace sentir esa situación, porque todo está relacionado, trabajamos a todos los niveles, al corporal, al mental, al emocional, al espiritual, porque si una de esas áreas falla, tú no te sientes realmente completo en tu vida. Entonces no podemos dejar una parte de lado, siempre tratamos de integrarlo todo. Pero es cierto que lo más importante es cómo procesamos nosotros nuestros pensamientos y nuestras emociones. Las dos cosas diría yo que son igual de importantes. Hay personas que pueden venir porque tienen un bloqueo emocional, pero ese bloqueo emocional se lo genera una forma de pensar. Y cuando cambia la forma de pensar, cambia también la emoción. Pero la forma de pensar no entra dentro de la personalidad y eso es muy difícil cambiarlo. Bueno, es que eso es muy relativo. Realmente esa es una de las creencias que tenemos, que somos así, que somos como creemos que somos. El coaching, una de las cosas que trabaja son nuestras creencias, porque las creencias son una de las cosas que más nos paralizan. Si yo creo que soy de una forma y por ser así, eso me impide hacer una serie de cosas, yo ya estoy limitando mi vida y estoy condicionándola. Y eso tiene que ver con nuestro autoconcepto, lo que yo creo que soy. Pero es que eso cambia. Es que nosotros vemos la realidad de una forma según nuestras creencias, esos patrones de pensamiento limitantes.
Pero cuando eso cambia, cambia tu visión de ti mismo y cambia tu visión del mundo. Y tú te sientes capaz de hacer cosas que antes no hacías. Entonces, uno cambia en el proceso de coaching. Y te das cuenta de que puedes hacer mucho más de lo que creías, puedes desarrollarte mucho más y podrías creer que tenías una personalidad y eso cambia. Ahí es verdad que hay unos patrones, ¿no? Hay unos patrones que se nos repiten, pero eso se trabaja y se cambia, se puede cambiar mucho. Yo, por lo menos en mi proceso, te puedo decir que si yo miro 5 años o 10 años atrás, me parece que soy una persona totalmente distinta, haciendo cosas que antes nunca me hubiera atrevido. Y no está también el que es otra edad, 10 años, 5 años atrás, la edad también te hace cambiar, te hace crecer, ¿no? Sí, pero tiene mucho que ver qué he hecho yo en mi vida para cambiar. Hay personas que aunque pasen los años siguen estancados en los mismos problemas o en los mismos bloqueos porque no hacen nada. No hay nada peor que el quedarse paralizado o estancado, el no moverse. Entonces, para ti, por ejemplo, la frase de yo soy yo y mis circunstancias no vale. Bueno, las circunstancias cambian. Sí, ¿no? Sí, las circunstancias cambian. Yo soy yo y mis circunstancias hoy y hago un proceso de coaching y mañana soy otra persona con otras circunstancias. Es que eso, lo que no quiero es que sea algo fijo, que te determine. Porque entonces estaríamos todos predestinados a hacer una serie de cosas muy limitadas según cómo somos. Y yo creo que cada uno crea su propio destino, cada uno tiene la capacidad y además la responsabilidad de mejorar su vida como quiera y de tomar las decisiones que necesite para hacer los cambios que quiere en su vida. Y en mi propia experiencia te puedo decir que lo estoy haciendo. Yo me niego a pensar que porque me tenga un miedo o una creencia me voy a quedar toda mi vida estancada. Yo, gracias a hacer cosas que me han ido movilizando, he ido cambiando. Entonces, me gusta más la frase de si sigues haciendo las mismas cosas tendrás los mismos resultados. Si quieres algo diferente, haz algo diferente. ¿Y vale para cualquier edad? Sí, sí, porque en cualquier edad podemos querer mejorar algo. En cualquier edad, piensa una persona jubilada que de repente ya no trabaja y quiere aportar algo más a la sociedad o a sí mismo, pues puede ser un buen momento para hacer coaching y descubrir de qué manera puede aportar algo más o puede seguir desarrollándose. Una persona en paro, pues que quiera tener nuevas habilidades para encontrar un nuevo trabajo. Una persona joven que está perdida y no sabe qué quiere estudiar. Nos ayuda a definir lo que somos, lo que queremos y a tomar las decisiones relacionándolas con nuestros propios valores, nuestras propias motivaciones y lo que realmente queremos en la vida. Entonces, creo que eso no tiene edad, cualquier persona puede beneficiarse. Bueno, no sé si, yo creo que hemos tocado bastante bien el tema, no sé si se queda algo detrás, imagino que sí, porque será un tema bastante extenso, ¿no? Bueno, es un mundo, igual que el yoga es un mundo, hay distintas, la psicología, son disciplinas que tienen mucho recorrido y que se podría hablar mucho de ellas, pero yo creo que hemos hecho un buen resumen. Decir que yo soy coach personal, que si alguien quiere hacer este tipo de proceso puede contactar conmigo y probar si es lo que está buscando o lo que quiere. Siempre podemos hacer una primera entrevista gratuita y explicarle lo que quiera del proceso y después, si quiere, sin compromiso, si quiere, que pase a comenzar y si no, pues no pasa nada. Porque las sesiones, supongo que depende de la persona, depende del tipo de problema y... Bueno, que decimos problemas que no tiene por qué ser tal problema, sino el querer cambiar algo, ¿no? Las sesiones suelen ser de 1 hora de duración, aunque no es una cosa fija, a veces pueden ser algo más o algo menos. Y el número de sesiones depende del tipo de cambio que quiera la persona. Pero una cosa que aprovecho para decir, una diferencia grande con la psicología o con otros tipos de psicoterapia, es que el coaching es mucho más rápido. Entonces, hay personas, y hablo por mí misma, que lo he hecho, yo he estado en procesos de psicoterapia y he estado a lo mejor 2 años yendo a un psicoterapeuta, y en cambio el coaching puedes hacer un proceso de 10 sesiones y resolver lo que tú querías. Es mucho más rápido, porque no nos enfocamos en el pasado, sino en ir hacia el futuro, y sesión a sesión vas haciendo cambios tangibles que tú puedes medir, que tú puedes percibir, y entonces hay una evolución muy rápida. Entonces los procesos son más cortos. Bueno, pues Iris, muchísimas gracias. También te esperamos en otro próximo programa para que nos sigas hablando, en este caso, del yoga, ¿no? Encantada de venir a conocer estas técnicas que creo que les vienen muy bien a todo el mundo, y daros las gracias por abrir estos temas que a veces no son muy accesibles
y que la gente pueda escucharlo desde casa puede hacer que se animen a experimentarlo. Pues muchísimas gracias, lo dicho, y también a todos vosotros por estar ahí un día más. Muy buenas tardes.